nosotros. En este momento nosotros vamos a compartir con la magistrada Patricia Frías, una dominicana que no solamente nos ha puesto por todo lo alto allá en los Estados Unidos, sino que en el contexto de la Conferencia del Poder Judicial nos va a dar una gran visión, una gran cosmovisión vinculada a esa cultura jurídica que se está ejercitando ahora de la justicia penal negociada, pero desde su silla como magistrada de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, que no solamente son quizás los que más ejercitan ese tipo de medidas alternativas, sino que también ella tiene esa mezcla entre la idiosincrasia del dominicano, la practicidad quizás si se quiere, pero también el nivel técnico que desde allá se promueve. Magistrada, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con nosotros estos minutos. Y yo voy a aprovechar cada segundo porque no tenemos mucho, y yo de una vez le voy a hacer un panorama genérico para que usted me pueda ayudar con eso. Mire, en la República Dominicana nosotros estamos viviendo una época de revolución. Se está utilizando más que nunca la justicia penal negociada. En nuestro país nosotros no tenemos quizá la legislación tan bien estructurada como ustedes, pero yo quisiera que usted me hablara primero de la experiencia que ustedes tienen como, vamos a decir, desde el punto de vista de la justicia eficiente, de que la víctima reciba quizá un resarcimiento más rápido, pero también de cómo los imputados, cuando ya quizá no tienen para dónde, no tienen un espacio de maniobrabilidad, entonces, ¿cómo afecta a esos tres entes? Bueno, primeramente, un placer estar con ustedes. Gracias por esta oportunidad. Para mí es tan importante compartir con mi gente de los Nueva York. Pero sí, mañana yo y mi colega, magistrada Fiordalisa Rodríguez, vamos a hablar sobre el mecanismo que tenemos en Nueva York para las negociaciones penales. Y quiero comenzar con la realidad de la importancia de tener esta opción para todos los que están involucrados. Por ejemplo, el acusado tiene su abogado, el fiscal, porque el fiscal es la persona que está juzgando para la ciudad, para insegurar la democracia. Sí. Claro. Y claro, después está el juez, la jueza, que al fin y al cabo tiene que estar de acuerdo con esa negociación. Mi experiencia es que la mayoría del tiempo, los jueces siempre están de acuerdo, casi siempre, con esa negociación. ¿Por qué? Porque la mayoría de la conversación es entre el acusado y su abogado y el fiscal. Y cada uno tiene sus razones por las cuales quiere entrar en una negociación. ¿Y por qué me voy yo como juez, como jueza, a interrumpir esa conversación? Pero sí es importante estar vigilante que ese acusado tiene los derechos que necesita tener. Y en eso sí hay muchas precauciones para asegurar que ese acusado y sus derechos han sido followed, right? Le dan seguimiento como la ley requiere. Claro, porque de nada sirve un acuerdo cuando fue, por ejemplo, obtenido por ataques, por un ejercicio de presión, quizá que no necesariamente sea legítima. Exacto. Y, por ejemplo, ¿cómo ustedes valoran o cómo ustedes limitan la posibilidad de llegar a un acuerdo cuando identifican quizá que la persona fue sometida a algún tipo de presión? Muy buena pregunta. La realidad es que como magistrada yo no llego a ese análisis. Para eso están los derechos que están seguidos con el abogado defensor. Claro. ¿Okay? Y el acusado sí mismo, ¿verdad? Ahora, para el fiscal, ¿por qué quisiera el fiscal hacer una negociación penal? Porque no quiere retraumatizar a la víctima. Sí. A veces el delito requiere una negociación que es digna y buena para todos involucrados.
Pero para el acusado, si no coge esa negociación para un delito menor, puede durar mucho más años, ¿verdad? Y en el estado de Nueva York, para decirte, y no solo en Nueva York, en el país de los Estados Unidos, más del 95% de los casos penales resultan en negociación. Más del 95%. Más del 95%. Eso quiere decir que el nivel de eficiencia en la administración de justicia ya es altísimo, porque allá hay un valor institucional muy amplio y el imputado puede, con algún tipo de predictibilidad, saber que le va a ir bien o le va a ir mal. Exactamente. Y entonces lo que dice el imputado es, bueno, me ahorro el juicio, le ahorro el juicio a la víctima, le ahorro el juicio al Estado, y el Estado entonces ahí cede, supongo que no solamente en la pena a imponer, sino también en cualquier elemento. Claro, económico. y eso es al inicial, y eso viene en diferentes etapas de ese caso. Claro, después que tiene un arresto, al llegar por primera vez a ver al magistrado en lo que se llama el arraignment, desde esa inicia ver ese caso al inicio, se puede uno declarar culpable. ¿Y hay algún límite procesal en las etapas donde ya el imputado no pueda aprovechar un arreglo? Muy buena pregunta. Bueno, de la ventaja del fiscal, sí le ponen tiempo, o sea, cuando uno puede o lo va a hacer o no lo va a hacer. ¿Va a aceptar esa negociación o no la va a aceptar? También lo interesante es que en los Estados Unidos no es constitucionalmente requerido que uno le haga una oferta, una negociación penal. No es requerido. Eso lo decide el fiscal. Lo decide el fiscal, o si yo, como, vamos a decir, una persona acusada, decido decirle al juez, me voy a declarar culpable, magistrado. Ok. Después eso, si yo me declaro culpable a todo de lo que me están acusando, todos los delitos, entonces el fiscal no tiene nada que poner ahí. Entonces, el juez, por ejemplo, en el caso de que el imputado, de que el acusado desea declararse culpable ya en el tribunal, el juez toma la decisión de cómo beneficiarlo a raíz de eso. La sentencia. O sea, que pudiéramos decir que hay dos etapas. Está la etapa frente al fiscal, que el fiscal puede negociar con esa persona que está siendo acusada, pero si no se negoció con el fiscal, esa persona pudiera frente al juez beneficiarse también de un arreglo. No, no es un arreglo. No es un arreglo. Tiene que declararse culpable de todos los delitos que el fiscal ha... Ya ahí uno se puede negociar de qué. No, del delito. Si no, me declaro culpable. La negociación viene en la sentencia, porque después que alguien se declare culpable, la sentencia es para el juez. Solamente. Y ese juez que escucha a ese imputado que se declara culpable, cuando va a imponer la pena, ¿puede entonces elegir quizá una pena inferior a la que el fiscal pide? No. ¿Y cuál es el beneficio para el imputado en un caso así? Bueno, no hay mucho beneficio, pero si tú tienes un fiscal, por ejemplo, vamos a coger el ejemplo de un homicidio. Sí. Y en Nueva York sí se tiene la pena de muerte. Sí. Y tal vez este sea el primer caso de esta persona impunada, ¿verdad? Sí. Entonces sería que el juez tal vez no le vaya a poner la pena de muerte. Entonces, en ese caso, el procesado se pone en manos del juez. Sin garantías de que algo vaya a salir mejor. Sin garantía. Por eso es casi nunca pasa. Claro. Pero aunque haya una negociación con delitos menores, o si se va a coger un delito de todos los cargos, todavía se tiene que hacer lo que se llama un pre-sentencing report. Y ahí es que el juez tiene el beneficio de mucha información sobre este acusado, esta acusada. Información de la familia, información de otros casos, otros delitos mayores, ¿ok? Claro. Todo eso, información, ¿qué piensa la víctima? Si es un caso que hay una víctima, no todos los casos tienen víctimas. Y si, por ejemplo, hay una víctima y la víctima no está de acuerdo, ¿cómo se trata eso? Muy buena pregunta, porque en el estado de Nueva York, nosotros como fiscal, o sea, yo fui fiscal por muchos años, claro. Y como fiscal
después que un crimen ocurrió, la víctima no dice si vamos a proceder o no vamos a proceder. Ah, claro, como es acción pública entonces. Es una acción pública. El Estado tiene la obligación de perseguir, independientemente de que la víctima desee ser claro, una parte. Tenemos que tener la evidencia. Claro, sí. ¿Verdad? Porque muchas veces hay video, hay un testimonio de terceros. Sí, claro. Y la ley se tiene que, y la evidencia que es admisible, uno la mira así. O sea que eso es una cosa que es muy importante porque, por ejemplo, en la violencia doméstica, en el lugar de la violencia doméstica, ¿cuántas veces no hemos visto donde la víctima de la violencia doméstica, y no voy a asumir que siempre es mujer, porque no siempre es mujer, pero la mayoría es la mujer, en esa instancia, lógicamente, siempre se quieran echar para atrás, por obvias a veces por necesidad económica, por una relación de codependencia. Por eso, en Nueva York, nosotros determinamos que, aunque sea después que haya un crimen, si hay una víctima o no hay una víctima individual, en el caso, vamos a proceder. Y no siempre podemos proceder. Por ejemplo, si yo estoy en cargo de una pistola cargada y no tengo licencia. Y no hago nada, solo que me paran y por algo me hallan la pistola. Eso es un delito mayor. Esa posesión. Sí, que desborda quizá la voluntad de un acuerdo. Exacto, y en muchos de esos tipos de casos, ahí se entrega a la persona a unos tribunales antes del tribunal final para determinar si la policía, por ejemplo, actuó correctamente. Ah, claro, se evalúa la legalidad de la actuación. Exactamente, se evalúa esa legalidad y después de esa determinación, a veces antes, a veces después, se determina qué clase de negociación penal va a haber en ese caso. ¿Y usted ha tenido experiencia, por ejemplo, en acuerdos que ya la fiscalía, la víctima, el acusado, más o menos se ponen de acuerdo y usted como juez ha tenido que quizás rechazarlo o impedir que se llegue a ese acuerdo? Yo personalmente no lo he tenido, pero sí hay un caso muy interesante ahora mismo y ha sido apelado. Y fue un caso donde el dueño de una compañía de limusinas, el dueño, no el que estaba guiando, esa limusina tuvo un accidente y mató a 20 personas, las que estaban adentro de la limusina y 2 personas que estaban afuera. ¿Okay? ¿Y por qué fueron atrás del dueño de esa compañía? Porque él hizo algo en los papeles para asegurar que esa limusina, con ese problema mecánico, vaya y siga trabajando. Bueno, ese defendiente decidió entrar en negociación penal y fue aprobada por el juez. Ese juez se retiró durante ese tiempo, vino otro juez para coger el caso y todo el mundo pensaba, ok, ya tenemos el negocio, todo está listo, vamos a seguir. Ese juez dijo, no, yo no voy a darle probatoria, esa era la sentencia que le dijeron, no le voy a dar probatoria, esto es un caso muy terrible. Ahora, eso está en apelación para ver si la decisión de ese segundo juez estaba correcta o no. Pero la mayoría de las veces los jueces no se oponen. No se oponen porque saben el trato y la información que se da para llegar a esos acuerdos, no son fáciles. Claro, usted sabe que para nosotros es un gran orgullo tener personas como usted, no solamente representándonos en el mundo jurídico, sino desde asientos tan altos como ese. Gracias. Y ahora que nosotros estamos... Disculpe. Sí, ahora que nosotros estamos viviendo quizá esa época de novedades, que tenemos algunos 4 o 5 años con esa práctica, es muy importante que nosotros tengamos la posibilidad de vivir esa experiencia comparada que usted tiene allá. Y entonces le voy a hacer un comentario quizá para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo. Nosotros en la República Dominicana estamos viendo cómo
se puede eficientizar la administración de justicia, no solamente desde el punto de vista del acuerdo, sino tomando en cuenta las nuevas tecnologías, tomando en cuenta la manera en la que podemos crear e instrumentar expedientes, y tenemos diferentes formas de crear e instrumentar los expedientes. Y yo por eso quisiera hacerle 3 preguntas básicas. Número 1, ¿qué tipo de consejos usted le pudiera dar a la sociedad jurídica dominicana orientada, por ejemplo, a cómo los expedientes se instrumentan? Si usted cree que parece que quizá el volumen, muchas páginas, muchas pruebas, es algo o muchos imputados, es algo que debe ser lo que se ve allá, y cómo usted lo considera, que si fuera útil o no. Por otro lado, también entender quizás el tratamiento de las pruebas tecnológicas. Por ejemplo, nosotros aquí estamos, entre comillas, en pañales comparado con ustedes. Las pruebas WhatsApp, correo electrónico, mensaje de voz, llamada, todo eso. ¿Qué consejos usted nos daría a nosotros que estamos dando esos pasos que ya ustedes recorrieron hace un tiempo? Ya quizás para darle un cierre a su tremenda intervención. Mire, tengo que decir que yo estoy sumamente orgullosa del trabajo que está haciendo la República hacia la justicia. Por ejemplo, esta misma conferencia es una conferencia internacional que ha traído nuestro país para asegurarse de la dignidad de las personas y los usuarios de este sistema judicial. Estamos en un edificio donde cuando lo terminen de hacer va a ser increíble. Sí. Es tan importante que las personas que estén juzgados o que necesiten intervención de las cortes puedan llegar a un sitio donde sea digno de estar. Claro. Y yo he visto increíblemente el procedimiento que ha hecho la República para asegurar la dignidad de las personas y con términos de ser justo en esa juzgación. Y esa pregunta es interesante, pero ustedes están nosotros los dominicanos, sí, porque soy dominicana, sí, nacida aquí, aunque practico allá, sí están en una jornada correcta y para adelante. Estoy increíblemente feliz de ver el método de lo que lo están haciendo. Están haciendo procedimientos virtuales ya. Sí. Están haciendo la firma virtual, sí, la firma digital. Eso es sumamente importante. ¿Por qué tiene que venir una persona de La Vega a Santo Domingo, de San Cristóbal? Y ya lo están haciendo. Yo he hablado con diferentes magistrados de aquí, sí, y estoy increíblemente feliz de ver que ellos están cogiendo esa línea, están abrazando lo que se está tratando de hacer aquí. Bueno, y nada de eso puede ser posible sino, número 1, con experiencia compartida como la de usted, que ve que eso funciona y nos puede hacer ese tipo de comentarios. Y nosotros tenemos recientemente una serie de leyes que nos han acercado más a esa revolución digital, lo que quiere decir que en 5 años probablemente nosotros vamos a tener una República Dominicana que nada va a poder compararse con lo que teníamos antes. Magistrada, para mí fue de verdad un gran placer conocerla, tratarla y escuchar sobre su experiencia, y muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros este espacio. Hasta la próxima. Gracias a todos.